ello para ayudarles en sus necesidades? ¿Cómo podríamos centrarnos no solo en enseñar la verdad, sino en ayudar a los alumnos a aprender la verdad? Una manera es por medio del atributo de Cristo llamado empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. La auténtica empatía une a las personas, establece conexiones y les hace sentir que no están solas. Es crítico para crear un sentido de pertenencia. Este atributo es clave para responder a la pregunta de un alumno y dirigir un análisis grupal efectivo donde muchos escuchen atentamente con preguntas sin expresar. Las investigaciones muestran que los que luchan con fe no se apartan, por lo general, por causa de la doctrina. Se apartan porque formulan sus preguntas en el contexto de experiencias personales que les hacen ver esos temas a través de un juego de lentes particular, que suele ser el de no sentir que encajan o sentirse desilusionados. Si respondemos sus preguntas sin empatía, sin entender el contexto, es probable que no les brindemos la ayuda que necesitan. Incluso peor, si nuestra actitud es de rechazo, de juicio, perderemos su confianza y la oportunidad de ejercer una influencia positiva en sus vidas. El Salvador fue el ejemplo perfecto de cómo hablar la verdad en amor. Sus interacciones estaban colmadas de empatía, siempre enfocadas en las necesidades de cada uno. Como resultado, aquellos que no se sentían a la altura o que no daban la talla como discípulos ideales, aún sentían su amor e iban hacia Él. Ellos reconocían que lo necesitaban. Otro ejemplo maravilloso viene del estudio de Doctrina y Convenios este año. La sección 88 contiene la instrucción del Señor a la escuela de los profetas. El maestro debía llegar antes que los alumnos para prepararse y acondicionar el salón. Se le indicaba que debía saludar a los alumnos con estas palabras: «Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en señal o memoria del convenio sempiterno, convenio en el cual os recibo en confraternidad, con una determinación que es fija, inalterable e inmutable, de ser vuestro amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor». Si bien no sería apropiado iniciar de este modo cada clase de seminario o instituto, esta salutación es muy instructiva y tiene mucho significado. Como preguntó la hermana Virginia Pierce, ¿pueden imaginar una atmósfera de aprendizaje edificada en esa afirmación de amor y de paz para sus alumnos? ¿Pueden imaginar la seguridad personal que deben haber sentido y la energía que de otro modo se hubiese usado para defenderse y protegerse, pero que así la podían usar para aprender, crecer y cambiar? ¿Se pueden imaginar el poder del Espíritu en un salón donde todos han hecho votos de ser un amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor? Solo piensen en cómo cambiaría esto nuestras clases y lo bendecidos que serían nuestros alumnos. Imagínense, por ejemplo, que un joven llamado Alex pregunta: ¿qué debo hacer si no estoy de acuerdo con todas las normas de la iglesia? ¿Cómo responderían mostrando amor y empatía? Claro que él debe entender la función de los profetas y la importancia de la obediencia. No obstante, puede que esta no sea la mejor respuesta en el momento, y puede que no sea suficiente para alguien que está luchando sinceramente. Antes de responder una pregunta o de dirigir un análisis, haremos bien en procurar primero entender a la persona que hace la pregunta o al grupo que hace el análisis. Así que si tuvieran realmente una oportunidad de hablar con Alex, ¿qué más necesitarían conocer y qué más necesitaría él de ustedes? Para comenzar, podemos escuchar y orar para tener la capacidad de colocarnos en su lugar e imaginar cómo se siente. Alex no hace esa pregunta como un ejercicio intelectual ni para entender la doctrina. Alex tiene una historia. Ha tenido experiencias y relaciones, algunas de ellas positivas y otras no tanto. De hecho, en este caso, Alex se siente un poco al margen cuando asiste a la iglesia y a instituto. Durante el análisis en clases, él piensa diferente a como piensan otros que hablan. Se pregunta si alguien más piensa como él, pero nunca hay alguien que haga las mismas preguntas.
Estas experiencias hacen que él se sienta solo en la iglesia. Cuando trata de explicar sus puntos de vista, no se siente comprendido ni escuchado. En una ocasión, un maestro hizo un comentario sobre su barba. Luego, un compañero de la clase ridiculizó un tema que para Alex era importante. Comenzó a sentirse juzgado y a veces hasta enojado. Pero hay algo más que deben saber y recordar acerca de Alex. Él aún está aquí. Vino a la clase. Vino porque ama el Evangelio y a la iglesia. Está tratando de aferrarse a su fe y de hacer lo correcto. Está tratando de discernir en todo lo que ha escuchado y vivido en la iglesia cuáles partes son doctrina y cuáles son normas culturales o aún imprecisiones que miembros bien intencionados han transmitido. Él se halla en medio de una lucha emocional y está buscando conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo sabrían todo esto sobre Alex si no escuchan y no buscan ser empáticos? Ahora que conocen a Alex un poco mejor, entienden que él no está haciendo preguntas sobre normas. Su pregunta no ¿es la iglesia verdadera? Él desea saber, ¿la iglesia es buena? ¿Hay un lugar para mí aquí